Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Vendí mi negocio por 540 millones de pesos y decidí celebrarlo con mi hija y su esposo en el restaurante más caro de la ciudad. Pero cuando me alejé para contestar una llamada telefónica, el mesero me susurró: creo que su hija vertió algo en su copa. Regresé a la mesa fingiendo que no había pasado nada y 10 minutos después. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. La luz de la tarde se filtraba entre las palmeras que bordeaban mi entrada en Puerto Cancún, pintando rayas doradas a través del parabrisas. Manejé el Mercedes a través de la entrada principal, con el maletín descansando en el asiento del pasajero junto a mí como un compañero leal. 540 millones de pesos. El número cantaba en mi pecho. Una validación de 40 años dedicados a construir algo de la nada. Mi empresa, el trabajo de mi vida, firmada y entregada esa misma mañana, transformada en seguridad para los años que me quedaran. Estacioné y tomé el maletín, su cuero cálido por haber estado al sol. La mansión se alzaba ante mí, con su estuco blanco reluciendo, comprada hacía 5 años, para que Rosaura y Bruno pudieran vivir cómodamente mientras encontraban su propio camino. Mi hija merecía todo lo que yo pudiera darle. Eso es lo que hacían los padres. Rosaura, Bruno, llamé desde el vestíbulo, con mi voz rebotando en los pisos de mármol. El silencio respondió primero, luego pasos arrastrándose desde arriba. Voces amortiguadas. Caminé hacia la base de la escalera, con una mano en el pasamanos, listo para subir y compartir mis noticias. Tiene que ser esta noche. La voz de Bruno bajó, con bordes afilados cortando el silencio. Me congelé, con un pie en el primer escalón. ¿Y si se da cuenta? ¿Qué pasa si? La respuesta de Rosaura sonaba tensa y débil. No lo hará. Confía en ti. Ese es el punto. Mi mano se apretó en el pasamanos. El maletín de repente pesaba más de lo que debería. Retrocedí lentamente. Mis zapatos de vestir susurraban contra el mármol y me moví hacia la cocina. ¿Qué plan? ¿Por qué esta noche? La pregunta me rondaba como buitres, pero la reprimí, obligando a que mi respiración se estabilizara. Preparé café, con las manos repitiendo movimientos familiares mientras mi mente daba vueltas. La máquina de café expreso siseó y burbujeó. Toqué mi teléfono 3 veces, con los dedos sobre el contacto de mi abogado, pero nunca presioné el botón de llamar. Todavía no. Tal vez había escuchado mal. Tal vez la paranoia venía con la riqueza repentina. Todos me habían advertido sobre eso. 20 minutos pasaron lentamente antes de que los pasos descendieran por las escaleras. Arreglé mi rostro en algo parecido a la alegría y me di la vuelta para saludarlos. Rosaura apareció primero, con la mano de Bruno descansando en su espalda baja como una marca de propiedad. Mi hija llevaba demasiado maquillaje para una tarde casual en casa. La sonrisa de Bruno brillaba, blanca y ensayada. Cerré el trato. Puse mi taza de café en la mesa con cuidado deliberado. 540 millones. ¿Pueden creerlo? Rosaura hizo una pausa que se prolongó un instante de más. Eso es maravilloso, papá. Su énfasis cayó en la sílaba equivocada. Yo había criado a esta mujer, conocía sus cadencias como los latidos de mi propio corazón. Esto no era asombro. Esto era teatro. Felicidades, José. Bruno dio un paso adelante, con la mano extendida. No, papá, aunque me había llamado así durante 5 años. Debes estar emocionado. Pensé que deberíamos celebrarlo. Le estreché la mano, contando los segundos hasta que me soltó. Juntos, como familia. Los dedos de Rosaura encontraron su anillo de bodas, dándole vueltas y más vueltas. Por supuesto, estamos muy orgullosos de ti. Las palabras sonaron vacías, como monedas cayendo en un pozo sin fondo. Vi cómo sus ojos se desviaban hacia Bruno, buscando permiso o instrucciones. No podía decir cuál de las dos. A Costa Azul, dije, poniéndolos a prueba. A las 8 de la noche, yo invito. La expresión de Bruno cambió.
Algo depredador parpadeó detrás de su pulido exterior. Generoso como siempre. La palabra generoso llevaba un peso que yo no entendía. Resentimiento, anticipación. No tienes que hacerlo, comenzó Rosaura. Él quiere hacerlo, cariño. Bruno la interrumpió con precisión quirúrgica. Déjalo celebrar. Los observé a ambos, notando cómo se interponían entre mí y las escaleras, cómo sus ojos se encontraban en una conversación silenciosa. El ambiente se sentía mal, como la presión atmosférica cayendo antes de una tormenta. Quiero a mi hija allí y a ti, Bruno. Pronuncié las palabras lentamente, esperando algún sobresalto. Ninguno se inmutó. Faltaban 2 horas para la cena. Me retiré al piso de arriba para prepararme, pasando por la puerta cerrada de la habitación de Rosaura. Las voces se filtraban, apagadas, pero urgentes. Me acerqué, con la vergüenza ardiéndome en el pecho, incluso mientras me esforzaba por escuchar. ¿Qué pasa si alguien nos ve?, preguntó Rosaura, asustada. Nadie lo notará. Todos pensarán que simplemente bebió demasiado vino. Mi sangre se convirtió en agua helada. No puedo creer que estemos. ¿Quieres seguir viviendo aquí? La voz de Bruno se endureció. ¿Quieres el dinero? Entonces deja de dudar. Silencio. Luego, Rosaura en un apenas susurro, está bien. Está bien. Esta noche. Me aparté de la puerta, y mi reflejo se cruzó en el espejo del pasillo. Un hombre de 63 años, rostro confiado, ojos de tonto. ¿Cuánto tiempo había estado ciego? Fui a mi habitación, cerré la puerta con seguro y me quedé de pie en el centro de aquel costoso vacío. Las mancuernillas antiguas de mi padre esperaban en su estuche de terciopelo. Las abroché con dedos temblorosos, armadura para una batalla que aún no había nombrado. En el baño, miré mi reflejo una vez más y tomé una decisión. Fotografié mi vaso de agua, mi botella de colonia, mi bourbon intacto. Acciones paranoicas que resultarían proféticas. Mi teléfono se sentía más pesado que el maletín. Revisar el testamento. Llamar al abogado mañana. Susurré las palabras en voz alta, haciéndolas reales. Cuando salí, vestido con mi mejor traje, los encontré esperando junto a la puerta. Caminamos hacia el coche en un silencio que gritaba. Conduje mi Mercedes, mi coche, mi control. Al menos por ahora. Rosaura ocupó el asiento del pasajero. Bruno se instaló detrás de mí, con la mano descansando en la parte posterior de mi reposacabezas, y sus dedos casi tocando mi hombro. Reclamo territorial. Los observé por el espejo retrovisor más de lo que miraba el camino. Los ojos de Bruno se encontraron con los míos una vez y sonrió. No de forma amigable. De forma sabionda. Hermosa tarde, ofrecí, llenando el silencio tóxico. Perfecta para celebrar, respondió Bruno. Rosaura se movió en su asiento. Papá, sobre tus planes para el dinero. Mis manos se apretaron en el volante. ¿Planes? Solo me preguntaba si has pensado en el futuro, tu testamento, cosas así. Cada músculo de mi cuerpo se puso tenso. Aún estábamos a 5 minutos del restaurante y ella ya quería hablar de mi muerte. Curioso que lo menciones, dije, manteniendo mi voz nivelada. Entramos en el camino circular de Costa Azul. El valet, Marcos, se acercó con su habitual calidez profesional. Buenas noches, señor León. Un placer verlo. Qué bueno estar aquí, Marcos. Le entregué las llaves, agradecido por ver un rostro familiar, alguien que me conocía como algo más que un blanco. Detrás de mí, Bruno se inclinó cerca de Rosaura y sus labios apenas se movieron. ¿Recuerdas de qué hablamos? Me volví bruscamente. ¿Qué fue eso, Bruno? Su recuperación fue demasiado suave, demasiado ensayada. Solo le recordaba a Rosaura lo afortunados que somos de tenerte. Las palabras debieron haber sonado agradecidas. En cambio, sonaron como un obituario leído demasiado pronto. Entramos al restaurante y seguí a mi hija y mi yerno a través de unas puertas que bien podrían haber sido la entrada a mi tumba.
Pero caminé de todos modos, dejando el maletín atrás, y abandonando la fe ciega en su lugar, observando todo ahora con la claridad de un hombre que finalmente comprendía que era la presa. El anfitrión nos guió por el comedor principal de Costa Azul, pasando por mesas donde otras familias reían sin saber qué secretos supuraban bajo sus propias superficies. Los ventanales del piso al techo tenían vista al mar Caribe. Las luces de la ciudad comenzaban a brillar sobre las aguas oscuras. Nuestra mesa esperaba cerca del cristal. Posición privilegiada, vista costosa. Por supuesto, solo lo mejor para el hombre al que planeaban destruir esta noche. Le retiré la silla a Rosaura, los viejos hábitos tardan en morir. Se sentó sin mirarme a los ojos. Bruno ocupó el asiento frente a la sala, posicionándose para observar todo, a todos. Tomé la silla restante, de espaldas a la pared, lo cual me convenía. Yo también quería observar. Un mesero se materializó, joven y eficiente, depositando menús y recitando los especiales que no procesé. Mi atención estaba fija en la geometría de la mesa. Rosaura a mi izquierda, Bruno frente a mí, mi copa de vino posicionada justo al alcance de ella. Vino, sugirió Bruno, ya haciéndole señas al sommelier. Por supuesto, mantuve mi voz ligera, curioso por ver hasta dónde llevarían esta actuación. El sommelier llegó, presentando la lista de vinos con manos reverentes. Bruno ordenó un Burdeos que costaba 5.400 pesos la botella. Mi dinero, el gusto de ellos. Asentí en señal de aprobación, viendo cómo los dedos de Rosaura bailaban sobre el mantel, dibujando patrones invisibles. Minutos después, se acercó un mesero distinto, mayor, de unos 40 y tantos años, con ojos cuidadosos que lo marcaban como alguien que notaba las cosas. Su gafete decía Carlos. Sirvió el vino con precisión ensayada, llenando cada copa hasta el nivel adecuado. El líquido Burdeos profundo captó la luz de las velas, prometiendo calidez y celebración. Noté dónde estaba cada copa, memorizando las posiciones. Brindamos, Bruno levantó su copa, la actuación continuaba. Por nuevos capítulos, ofreció Rosaura, y su voz se quebró ligeramente. Por la familia, repliqué, y los vi a ambos congelarse durante medio segundo antes de recuperarse. Chocamos las copas. El cristal cantó contra el cristal. Levanté la mía hasta mis labios, pero no bebí. La dejé cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. El momento perfecto o quizás la intervención de esa fuerza que de vez en cuando protege a los tontos. Disculpen. Saqué mi teléfono, miré la pantalla, era el número de mi contador. Debo tomar esto. Detalles del trato. El alivio de Rosaura se notó en la caída de sus hombros. Bruno asintió, magnánimo. Por supuesto, los negocios nunca se detienen. Me levanté, con el teléfono en la oreja, y caminé hacia las puertas de la terraza. A través del cristal, todavía podía ver nuestra mesa, vigilar sus movimientos. La voz del contador zumbaba en mi oído. Números de confirmación, fechas de transferencia, documentación que revisaría al día siguiente, pero mis ojos seguían fijos en mi hija y el hombre que la controlaba. La terraza solo albergaba a otras dos parejas, lo suficientemente lejos para tener privacidad. El aire frío de octubre bañó mi rostro. Me volví ligeramente, manteniendo contacto visual con nuestra mesa a través de las puertas de cristal. Fue entonces cuando lo vi. Rosaura se inclinó hacia adelante y su mano se movió hacia mi copa de vino. La postura de Bruno cambió. Se enderezó, levantó la mano hacia Carlos, que pasaba por allí, llamándolo para pedir pan, agua, o alguna necesidad inventada. Técnica de distracción. Carlos cambió de rumbo y se movió hacia la señal de Bruno. Pero el ángulo de Carlos le daba línea de visión a la mesa. Vi cómo bajaba la mirada, vi su expresión cambiar de cortesía profesional a alarma. La mano de Rosaura se retiró rápidamente, con algo escondido en sus dedos, tan rápido, tan ensayado. La copa de vino reposaba inocentemente donde la había dejado, pero incluso desde la terraza, pude ver que el líquido había cambiado. Más oscuro, más denso. Mi contador hizo una pregunta. Di una respuesta cualquiera. Respuesta en piloto automático. Mientras mi mundo se reorganizaba en torno a la traición confirmada, Carlos terminó con Bruno y se alejó, pero sus ojos seguían regresando a mi copa.
Sus movimientos se volvieron inciertos. Su fachada profesional se agrietó. Lo vi librar una guerra interna. Su obligación hacia los clientes contra la obligación hacia su conciencia. Después de 3 minutos que parecieron horas, la conciencia ganó. Terminé la llamada cuando Carlos se acercó a las puertas de la terraza. Entró buscando con la mirada, y me encontró parado junto a la barandilla. Señor León. Su voz denotaba nerviosismo, un temblor en su calma ensayada en la industria de los servicios. Carlos. Leí su gafete de nuevo, grabándolo en la memoria. ¿Algún problema con el servicio? Miró hacia el comedor, hacia nuestra mesa visible a través del cristal. Rosaura y Bruno parecían estar inmersos en una conversación casual, pero vi la tensión en sus espaldas, esperando mi regreso. Señor, Carlos retorció la toalla que llevaba. No sé cómo decir esto. Podría perder mi trabajo, pero vi a su hija poner algo en su copa de vino mientras usted estaba en la llamada. Un líquido claro de un pequeño frasco. Las palabras deberían haberme conmocionado. En lugar de eso, cristalizaron todo en una terrible claridad. ¿Está completamente seguro?, pregunté, aunque lo había visto yo mismo. Necesitaba confirmación de que no estaba perdiendo la cabeza. Completamente seguro, señor. La copa a su izquierda, con el vino que aún no ha probado. Sus ojos me suplicaban que le creyera, que actuara. He trabajado aquí 6 años, nunca había visto nada igual, pero lo vi claramente. Metí la mano en mi cartera, saqué un par de billetes de 1000 pesos doblados y los presioné en su mano. Gracias, Carlos. ¿Es posible que me hayas salvado la vida? Sus dedos se cerraron sobre el dinero instintivamente. ¿Qué va a hacer? Nada que te involucre, prometí. Vuelve al trabajo. Olvida esta conversación. Él asintió con alivio y preocupación luchando en su rostro, luego desapareció de vuelta al comedor. Me quedé en la terraza, el aire frío afilaba mis pensamientos. Observaba a través del cristal cómo Rosaura revisaba su teléfono compulsivamente y la mano de Bruno descansaba posesivamente en la mesa, reclamando espacio, reclamando el control, reclamando lo que él creía que pronto sería suyo, mi hija. Mi propia hija. Hacía 36 años, la había sostenido en brazos minutos después de nacer. Le prometí el mundo entero. Cumplí cada promesa que pude hacer. Y esta noche, había intentado envenenarme. No hubo intentado, me había envenenado. La copa esperaba en la mesa. Un inocente recipiente de cristal que contenía la muerte. La pregunta no era si confrontarlos o no. La pregunta era cómo hacerles entender exactamente lo que habían hecho y lo que yo haría a cambio. Saqué mi teléfono de nuevo, esta vez fotografiando la mesa a través del cristal. El ángulo capturaba las 3 copas, documentando las posiciones. ¿Evidencia? Aunque para qué propósito, aún no lo había decidido. El teléfono regresó a mi bolsillo. Mi reflejo me devolvió la mirada desde la puerta de cristal. Un hombre afroamericano de 63 años con un traje caro, un hombre de negocios exitoso, un padre devoto. Ese hombre murió esa noche. Lo que regresaría al restaurante sería algo más frío, más duro, capaz de sobrevivir en territorios que nunca había imaginado navegar. Empujé las puertas. El ruido del comedor regresó de golpe. Conversaciones, risas, el tintineo de los cubiertos de plata. Sonidos normales de personas que creían que sus familias los amaban. 6 metros me separaban de nuestra mesa, de mi hija, de mi vino envenenado. Cada paso fue calculado, midiendo, preparándome. Para cuando llegué a mi silla, mi rostro no mostraba más que una leve disculpa por la larga llamada. Me senté, tomé mi menú y les sonreí a ambos como un hombre que no acababa de presenciar el desarrollo de su propio asesinato. Perdón por eso. Dejé el menú sobre la mesa y toqué ligeramente mi copa de vino, apenas rozando el tallo con los dedos para reconocer su presencia. Las complicaciones del trato ya están resueltas. La exhalación de Rosaura transmitió un alivio audible. La sonrisa de Bruno se ensanchó. ¿Ordenamos?, pregunté. Me muero de hambre. Y así era. No de comida, sino de justicia, de venganza, de verlos beber el veneno que habían preparado para mí. Perdón por eso.
Me puse la servilleta sobre el regazo con facilidad ensayada. Los negocios nunca duermen. Bruno levantó la vista del menú y entrecerró un poco los ojos. Todo está bien. Mejor que bien. La transferencia bancaria se ha liquidado. Es oficial. Levanté mi copa de vino, la acerqué lo suficiente para oler su buque y luego la dejé sin beber. Vamos a ordenar primero. Quiero saborear este momento adecuadamente. Los dedos de Rosaura acariciaron el tallo de su copa, la envenenada que ella había preparado para mí. Su sonrisa parecía algo tomado prestado de un extraño. Eso es maravilloso, papá. Por la familia, ofrecí, levantando mi copa de nuevo en un brindis simulado, pero todavía sin beber. Ellos levantaron las suyas. El cristal tintineó. Los observé a ambos tomar un sorbo mientras la mía permanecía intacta. Los ojos de Rosaura no dejaban de mirar mi copa y una pregunta se formaba detrás de su compostura forzada. ¿Por qué no estaba bebiendo? Me volví hacia el menú, haciendo una demostración de estar pensando qué elegir. La lubina chilena suena perfecta. Bruno, ¿qué vas a pedir? El filete, término poco hecho. Su elección de palabras se sintió agresiva, reveladora. No tengo mucha hambre, murmuró Rosaura. Deberías comer. Es una gran noche. Enfaticé las dos últimas palabras y vi cómo ella se estremecía. Sabía que era grande. Simplemente no que tan grande. Llegó la canasta de pan. Rompí un pedazo, esparcí mantequilla sobre él con movimientos lentos y deliberados. El tiempo se estiró. Ellos esperaban que yo bebiera. Yo esperaba mi oportunidad. El teléfono de Bruno vibró. Lo miró, luego miró a Rosaura. Alguna comunicación silenciosa pasó entre ellos. La presión en su paciencia era casi visible. Disculpen, vuelvo enseguida, dije, poniéndome de pie. Yo también voy. Rosaura se puso en pie de un salto, casi desesperada. Caminamos en direcciones separadas hacia los baños. Conté hasta 10 y luego me volví hacia nuestra mesa. Bruno tenía su teléfono afuera, con la cabeza gacha, los pulgares moviéndose rápidamente por la pantalla y su atención completamente absorbida. 3 segundos, eso es todo lo que necesitaba. Me acerqué a la mesa, me incliné, levanté la copa de Rosaura de su posición, puse la mía, la envenenada, precisamente donde había estado la suya, coloqué su copa limpia en mi lugar y usé mi servilleta para limpiar los patrones de condensación, haciendo que ambas posiciones parecieran intactas. La cabeza de Bruno empezó a levantarse. Yo ya estaba mirando el menú. La copa de vino no estaba ni cerca de mis manos. ¿Olvidaste algo?, preguntó. Solo comprobando que pedimos la entrada. ¿Todo bien? Regresé hacia los baños antes de que pudiera procesar cualquier cosa inusual. Cuando regresé, Rosaura ya estaba sentada, con un color intenso en las mejillas y la ansiedad irradiando de su rígida postura. Me deslicé en mi silla, tomé mi menú, que ahora era su copa, segura y limpia. ¿Deberíamos ordenar?, pregunté amablemente. Ya ordenamos. La conversación ligera se reanudó, pero tensa como cuerdas de guitarra demasiado afinadas. Rosaura no paraba de tocarse la garganta, haciendo respiraciones cortas, preparándose para lo que venía. Alcanzó su copa de vino. Mi corazón dejó de latir por un instante claro como el cristal. Todo se ralentizó, sus dedos en el tallo, la copa subiendo, sus labios encontrándose con el borde, el vino fluyendo. Bebió, y no un sorbo. 3 tragos grandes intentando calmarse. La observé con fría y absoluta claridad. Bruno habló de oportunidades de inversión. Su voz era un zumbido de ruido blanco. Pasaron 2 minutos. 3. 4. La expresión de Rosaura cambió. La confusión parpadeó en su rostro. Parpadeó rápidamente, sacudió la cabeza como para disipar la niebla. Me siento. Su mano fue a su garganta. ¿Rara? ¿Cariño? Bruno notó cómo el color desaparecía de su piel. Ella se aferró al borde de la mesa, con la respiración superficial y rápida. No puedo. No puedo respirar bien.
Otros comensales se voltearon y los murmullos de preocupación se extendieron desde nuestra mesa. ¿Qué está pasando? Intentó ponerse de pie, tropezó y se sentó de golpe. Bruno gritó, «¡Alguien llame a una ambulancia!». Me quedé perfectamente quieto. Cuando sus ojos aterrados encontraron los míos, hablé con la frialdad de alguien que afirma un hecho básico. Cambié las copas, Rosaura. El silencio se derrumbó. Sus ojos se clavaron en los míos. Terror, comprensión, traición me devolvieron la mirada como un espejo. ¿Qué pusiste en mi vino? Cada palabra salió medida, deliberada. Un tono de fiscal. ¿De qué estás hablando? El rostro de Bruno pasó por la confusión, la rabia, la incredulidad. No lo miré a él, solo a ella. Pregúntale a tu esposa qué puso en la copa destinada para mí. Rosaura sollozó, un sonido roto. Era solo. Solo para ayudarte a relajarte, para que estuvieras de acuerdo con los papeles. La expresión de Bruno cambió. Todo el peso del fracaso, catastrófico y completo, se registró en sus ojos muy abiertos. Carlos apareció, con el teléfono ya en la oreja. Los servicios de emergencia en la línea. El gerente se materializó, intentando mantener la discreción, mientras el caos estallaba en la mesa 12. Los paramédicos entraron corriendo minutos después. Su equipo traqueteaba. Rodearon a Rosaura, controlando los signos vitales, haciendo preguntas rápidas. ¿Qué tomó? ¿Algún medicamento? Alergias. Ingirió algo de un frasco que traía consigo, dije, con voz firme. Revisen su bolso. Lo vaciaron. El contenido se esparció por el mantel blanco, lápiz labial, billetera, llaves y una pequeña botella marrón. No. El grito de Rosaura cortó el restaurante. Los paramédicos examinaron el frasco, intercambiaron miradas y comenzaron a gritar terminología médica. La subieron a una camilla, atándola. Bruno la siguió a su paso como escombros atrapados en una corriente. El gerente se acercó con cuidado. Señor León, lo siento muchísimo. Sus facturas médicas son responsabilidad de ella, interrumpí en voz baja. No mías. Dejé efectivo en la mesa para pagar la comida que no habíamos comido y salí al aire fresco de la noche. Mi coche estaba estacionado donde lo había dejado horas atrás, hace toda una vida. Conduje hacia el hospital, siguiendo las sirenas de las ambulancias que se desvanecían. Las luces de la ciudad se volvían borrosas al pasar. Los semáforos cambiaban de color. Otros conductores se apresuraban hacia donde creían que debían estar. Conduje con cuidado, obedeciendo todas las leyes, mientras una fría claridad se asentaba en mis huesos como el invierno. La sala de espera del hospital olía a miedo envuelto en antiséptico. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, bañando todo en un azul pálido. Me senté en una silla de plástico, con las manos entrelazadas, mientras Bruno caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. No me había hablado desde que llegamos. El silencio parecía apropiado. Alrededor de las 2 de la mañana, apareció un médico, joven, cansado y con aspecto competente. Familia de Rosaura Torres. Ambos nos pusimos de pie. Está estable, dijo el doctor, consultando una tableta. Intoxicación por diazepam. Cantidad sustancial. Le hemos administrado flumacenil e iniciado líquidos intravenosos. Se recuperará por completo, pero la mantendremos en observación hasta mañana por la tarde. ¿Podemos verla? La voz de Bruno se quebró. Brevemente. Está sedada. Probablemente no recordará la visita. Los ojos del doctor se movieron hacia mí. La sustancia provenía de un frasco de medicamentos recetados. Tendremos que reportar esto. Por supuesto, dije con calma. Haga lo que sea necesario. Lo seguimos a través de puertas dobles, por pasillos que parecían todos idénticos. Rosaura yacía en una cama rodeada de monitores, con una línea intravenosa en el brazo. Su rostro parecía de alguna manera más joven, despojado de maquillaje y pretensiones. Mi hija, la niña que había sostenido minutos después de nacer, la mujer que había intentado drogarme para que firmara y renunciara a mi vida. Bruno se acercó a su cama, le tomó la mano.
Yo permanecí junto a la puerta, un observador, no un participante. Después de 5 minutos, me fui. Encontré mi coche en el estacionamiento. Conduje a casa por calles vacías mientras la ciudad dormía. La mansión se sentía diferente cuando entré. Los mismos muebles, las mismas obras de arte, pero con un significado diferente. Caminé a través de habitaciones que ahora parecían territorio enemigo. Me detuve frente a la puerta cerrada de la habitación de Rosaura. Más allá de ella, la cama donde había conspirado con Bruno, el espacio donde habían ensayado mi asesinato. Continué hasta mi estudio, cerré la puerta y me paré junto a la ventana, viendo cómo la oscuridad desaparecía lentamente del cielo. El amanecer llegó con precisión quirúrgica. Una luz naranja reemplazando el negro, nítida y clara. Dormir parecía irrelevante. En cambio, preparé café, fuerte, amargo, lo suficientemente caliente como para quemar. Me senté en mi escritorio y comencé a escribir en mi diario de cuero encuadernado. No emociones, sino hechos, fechas, conversaciones, transacciones financieras, construyendo una línea de tiempo. Alrededor de las 8, escuché abrirse la puerta principal. Bruno regresaba, con pasos pesados en las escaleras, y la puerta cerrándose con fuerza controlada, su enojo vibrando a través de las paredes. Bajé, me serví una segunda taza de café y esperé. Llegaron a casa juntos alrededor de las 2 de la tarde. Rosaura caminaba lentamente, con los papeles de alta del hospital apretados en la mano, y usando la ropa del día anterior. Sus ojos estaban hundidos, y la piel la tenía pálida. No me miró. Bruno la apoyaba con una mano en el codo. Posesión o necesidad, imposible de saber. Me quedé de pie en el arco de la sala. Tenemos que hablar. Creo que hemos terminado de hablar, respondió Bruno a la defensiva. Siéntense. No fue una petición. Algo en mi tono los hizo obedecer. Se hundieron en el sofá, un frente unido contra mí. Quiero que ambos se vayan de esta casa, dije en voz baja. Tienen hasta fin de mes. El rostro de Rosaura se desmoronó. Papá, por favor. ¿Intentaste envenenarme, drogarme para que firmara algo mientras estaba incapacitado? ¿Cuáles eran los papeles, Rosaura? Poder notarial, modificación del testamento, transferencia de escrituras. Ella abrió la boca, la cerró. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Lágrimas reales, por fin, pero derramadas por ella misma, no por lo que había hecho. Bruno se inclinó hacia adelante y su voz se endureció. Podemos explicarlo. Estás exagerando. Ella cometió un error. Lo siente. Siente haber fracasado. Puse mi taza de café sobre la mesa con precisión. Hay una diferencia. Cambiaste las copas a propósito. Su acusación quedó suspendida en el aire. Envenenaste a tu propia hija. Le devolví su regalo. Nada más. Nos miramos fijamente. Líneas trazadas, guerra declarada. No nos vamos a ir, dijo Bruno secamente. Esta es nuestra casa. Tenemos derechos. No tienen derechos, ni reclamos, ni nada. Me moví hacia las escaleras. A fines de febrero. Después de eso, tomaré medidas legales. Detrás de mí, Rosaura sollozaba. La voz de Bruno se elevó. Veremos qué tienen que decir los abogados sobre abuso de ancianos e incompetencia mental. Me detuve y me di la vuelta. Inténtalo. Por favor, dame más evidencia. Su boca se cerró de golpe. Pasé los siguientes 3 días observándolos como a especímenes bajo cristal. Se encerraron en la habitación de Rosaura, y sus voces subían y bajaban detrás de las puertas cerradas. Me posicionaba cerca de las rejillas de ventilación, de las puertas, dondequiera que viajara el sonido. Casa antigua, paredes delgadas, secretos que se filtraban. El jueves por la mañana, escuché a Bruno en el teléfono. Evaluación de competencia. Manipulación financiera por parte de la hija. Él la envenenó deliberadamente. Sí, puedo documentar su comportamiento errático. Estaban construyendo su narrativa, pintándome como el villano, y a ellos mismos como una familia preocupada que protegía a un anciano de sí mismo.
Yo lo documenté todo. Escribí fragmentos de conversaciones, anoté marcas de tiempo, y fotografié registros financieros que había obtenido. Estados de cuenta bancarios que mostraban dinero transferido de mis cuentas a las suyas, compras realizadas con tarjetas de crédito que yo les había dado, el rastro de papel de su dependencia. Surgieron patrones. Hacía 15 meses, una transferencia de 900.000 pesos. Reparaciones de emergencia de la casa que nunca sucedieron. 8 meses atrás, un retiro de 1.260.000 pesos. Una oportunidad de inversión sin documentación. Hace 3 meses, Bruno de repente poseía un coche nuevo. Título a su nombre, pagado en efectivo. Mi dinero, su estilo de vida, mi confianza, su explotación. El 20 de febrero, me senté en mi estudio y llamé a la oficina del abogado Roberto Peña. El abogado que mi banquero me había recomendado para asuntos familiares complejos. La voz de la recepcionista se escuchó eficiente y profesional. Necesito una consulta con respecto a un posible fraude, explotación financiera de personas mayores y un intento. Hice una pausa, considerando las palabras. De daño por parte de familiares. Las teclas hacían ruido del otro lado. ¿Puede venir el jueves? Tenemos espacio a las 2 de la tarde. Estaré allí. Colgué el teléfono. A través de la ventana, podía ver a Rosaura y Bruno en el patio trasero, con las cabezas juntas en una conversación urgente, planeando su próximo movimiento. Y yo también. Abrí mi computadora portátil y comencé un nuevo documento. Línea de tiempo de manipulación financiera, registro de evidencias. La primera entrada comenzó con una fecha de hacía 15 meses. El cursor parpadeaba en el documento vacío esperando. Escribí el título, línea de tiempo de manipulación financiera. Registro de evidencias. Debajo, comencé a enumerar todo lo que podía recordar, trabajando hacia atrás a lo largo de 18 meses de confianza, que se erosionaban lentamente hasta convertirse en explotación. Marzo de 2024, transferencia de 900.000 pesos para reparaciones de emergencia de la casa. Saqué mis registros bancarios, encontré la transacción y los crucé con mi calendario. Ningún contratista había visitado ese mes, ni se habían presentado permisos. La casa seguía exactamente como había estado. Primera mentira, primer robo. Mayo de 2024, consulta de abogado que ellos organizaron. Busqué en mi correo electrónico, encontré la confirmación. Me habían dicho que era sobre planificación patrimonial, para facilitar las cosas para todos. Ahora entendía lo que realmente querían. Acceso, control, firmas en documentos que yo nunca había aceptado. La lista creció, cada entrada era una pequeña herida que había parecido insignificante en su momento. Juntas, formaban un patrón que parecía un robo premeditado. Trabajé hasta la medianoche y luego revisé todo al amanecer del 21 de febrero. Imprimí 3 copias, las organicé en carpetas etiquetadas y me vestí con mi mejor traje, proyectando competencia, no victimismo. El trayecto hasta el centro de Cancún duró 40 minutos. La zona hotelera se alzaba en torres de cristal que captaban el sol de la mañana y lo devolvían como espejos. Me estacioné en el aparcamiento subterráneo, tomé el ascensor hasta el piso 24 y llevé mi carpeta como evidencia, porque eso era. La oficina de Roberto Peña ocupaba una esquina con vistas al mar Caribe. La recepcionista, profesional y eficiente, me condujo a una sala de conferencias donde la ciudad se extendía abajo como un mapa de territorio a defender. Roberto entró exactamente a las 2. Alrededor de 40 años, traje elegante, ojos que evaluaban sin juzgar. Nos dimos la mano. Me gustó que no perdiera el tiempo con formalidades innecesarias. Abrí la carpeta, y deslicé documentos sobre la madera pulida. Todo lo que puedo documentar. Línea de tiempo, registros médicos del hospital. Información de testigos. Leyó sin interrumpir, hizo preguntas precisas y tomó notas con una pluma fuente que hacía rasguños deliberados sobre el bloc legal. El artículo 825 del Código Penal de Quintana Roo, dijo finalmente. Explotación de una persona mayor. Cubre los intentos de obtener control de activos a través de coerción, manipulación o incapacitación. Dio unos golpecitos a mi línea de tiempo. Esto muestra un patrón claro.
El incidente del restaurante, el intento de drogadicción. Eso es criminal. Pero necesitamos más documentación del comportamiento continuo. ¿Qué tipo de documentación? Sus acciones actuales, conversaciones donde discutan estrategias, intentos de manipulación. Usted mencionó que todavía viven en su casa. Ante mi asentimiento, continuó, voy a recomendarle una investigadora privada. Sara Chávez, exdetective de policía, se especializa en casos de fraude de ancianos. Ella puede configurar la vigilancia y documentar todo legalmente. Escribió un nombre y un número en su tarjeta, y me la pasó. Llámela, obtenga evidencia de lo que están haciendo ahora, no solo de lo que pasó antes. Luego, discutimos los fideicomisos de protección, las órdenes de restricción, y las posibles demandas civiles. Me fui sintiendo algo que no había sentido en semanas, validación. Esto no era paranoia. Esto era protección legítima. Siguieron 4 días de cuidadosa observación. Tomé nota de todo. Sus conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba a las habitaciones. La forma en que me miraban como depredadores rastreando una presa herida. Como la mano de Bruno descansaba constantemente en el hombro de Rosaura. Control disfrazado de afecto. El lunes por la mañana, 25 de febrero, conduje hasta la avenida Guayacán. La oficina de Sara Chávez ocupaba un modesto edificio con certificados profesionales en las paredes y sin espacios desperdiciados. Tenía casi 40 años, ojos perspicaces y modales directos. Roberto envió tu archivo, dijo después de que me explicara. Envenenamiento en un restaurante, explotación financiera, cohabitación continua con partes hostiles. ¿Quieres vigilancia? Todo lo que documente su comportamiento legalmente. Cámaras en las áreas comunes de su propia casa, legal. Sala de estar, cocina, pasillos. Audio y vídeo con respaldo en la nube para que accedas desde tu teléfono. Cotizó los precios, un anticipo de 90.000 pesos más tarifas por hora. Firmé el contrato sin dudarlo. El dinero no significaba nada comparado con la verdad. Necesitaré acceso el martes, dijo. Puedes sacarlos por unas horas. Yo lo arreglo. El martes por la mañana durante el desayuno, lo mencioné casualmente. Necesito cosas de ese mercado especializado. ¿Les importaría recogerlas? Tal vez podrían almorzar mientras están fuera. Les di una lista específica, artículos de una tienda a 30 minutos de distancia. Se fueron a las 10 de la mañana. Le envié un mensaje de texto a Sara. Ella llegó 15 minutos después con maletas de equipo. Las cámaras se instalaron en un librero de la sala de estar, en el reloj de la cocina que estaba sobre la mesa y en el detector de humo del pasillo. Pequeñas, invisibles y que registraban todo. 90 minutos después, la instalación estaba completa. Actúe con total normalidad, instruyó ella. No deje que sepan que los está vigilando. La mejor evidencia llega cuando creen que están a salvo. Esa noche, me senté en mi estudio con los auriculares puestos, viendo el material grabado del día. Su regreso del recado, la conversación en la cocina mientras desempacaban las compras. Está demasiado callado, dijo Rosaura, con la voz tensa de preocupación. Es sospechoso. Necesitamos un enfoque diferente. Bruno se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados. El modo directo no funcionó. Es hora del indirecto. Guardé el archivo, lo marqué con la hora y lo etiqueté. Entrada 1 del registro de evidencias. Los días que siguieron nutrieron mi archivo. 28 de febrero, Bruno discutiendo planes de respaldo. 1 de marzo, Rosaura preocupada de que yo estuviera actuando de manera extraña. 2 de marzo, ellos investigando abogados sobre cómo desafiar la competencia mental. 3 de marzo, el historial de búsqueda de Bruno mostraba, declarar padre incompetente. Cada conversación fue documentada, guardada y organizada en carpetas por temas. Los vi planear mi destrucción con la metódica paciencia de alguien que construye un caso legal ladrillo a ladrillo. Sara envió reportes semanales, la actividad de ellos en las redes sociales, sus compras en línea, sus búsquedas de registros públicos, el rastro digital de personas que se preparaban para la guerra. El 4 de marzo decidí darles exactamente lo que querían. En el desayuno,
Me froté las sienes. Últimamente me he sentido tan cansado. Sus cabezas se levantaron de golpe como sabuesos captando el olor. En la cena de esa noche, hice un espectáculo de haber olvidado dónde había puesto mis lentes de lectura. He estado tan olvidadizo, dije. Rosaura se inclinó hacia adelante y su preocupación goteaba falsedad. Tal vez deberías ver a un médico, papá. A tu edad, es normal, agregó Bruno sin problemas. Pero definitivamente vale la pena checarlo. Asentí, interpretando al anciano confundido. Más tarde, revisando el metraje, los vi celebrar mi admisión como si fuera un regalo. 18 de marzo por la noche. 3 semanas de evidencia, docenas de conversaciones, cientos de horas de grabación. Abrí mi teléfono, busqué el número de Roberto Peña. Mañana armaríamos una estrategia. Era hora de pasar de la documentación a la acción. Los artículos aparecieron el 5 de marzo. Los encontré esparcidos por la encimera de la cocina esa mañana. Páginas impresas sobre deterioro cognitivo, síntomas tempranos de demencia y la importancia de la evaluación médica para las personas mayores. Rosaura estaba junto a la cafetera, observando mi reacción. Encontré estos en línea, pensé que podrían ser útiles para entender lo que has estado experimentando. Tomé el primer artículo, lo hojeé con la confusión apropiada. Supongo que no estaría mal leerlos. El conocimiento es poder, agregó Bruno desde la puerta. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. Llevé los artículos a mi estudio, fotografié cada página y los archivé como evidencia. Manipulación psicológica documentada. Estaban construyendo una narrativa. El anciano confundido que necesitaba intervención, en quien no se podía confiar para sus propios asuntos. Durante los siguientes 3 días, aparecieron más artículos. Instalaciones para el cuidado de la memoria, el poder notarial, su importancia, la gestión financiera para aquellos que experimentan desafíos cognitivos. Cada uno, dejado cuidadosamente donde yo lo encontrara. Cada uno, fotografiado y archivado. 8 de marzo, la vigilancia los capturó en la sala de estar, creyendo que estaban solos. Necesitamos la opinión de un experto, dijo Bruno. Alguien que pueda evaluarlo profesionalmente. Un psicólogo. La voz de Rosaura albergaba esperanza y culpa en igual medida. Conozco a alguien. Mateo Reyes. Psicólogo clínico que se especializa en cognición de ancianos. Organizamos un almuerzo casual. Se los presento. Mateo hace observaciones. ¿Lo hará éticamente? Será objetivo. Si tu padre muestra signos, Mateo los documenta. Si no. Bruno se encogió de hombros. Entonces lo sabremos con certeza. Observé esta conversación 3 veces, tomando notas. Estaban intensificándolo, trayendo validación externa para su narrativa. 10 de marzo. Me reuní con Bruno para almorzar en una cafetería de Puerto Morelos. Él lo había sugerido esa mañana. Solo nosotros 2. Para conocernos mejor sin el estrés del trabajo. Yo acepté con la gratitud apropiada. Mateo Reyes se unió a nosotros 15 minutos después. José, este es mi amigo Mateo. Te hablé de él, el psicólogo. Nos dimos la mano. Mateo, de unos 40 y tantos años, con comportamiento profesional y ojos cautelosos. Bruno me ha hablado de ti. Exitosa venta de negocio. Felicitaciones. Hablamos durante 1 hora. Actué perfectamente. Ocasionalmente buscando palabras, pidiéndole a Mateo que repitiera preguntas, y mencionando mis olvidos. Nada exagerado, solo confusión sutil. Mateo mantuvo su distancia profesional, pero lo sorprendí observando, evaluando, catalogando. Fue bueno conocerte, dijo Mateo al final del almuerzo, entregándome su tarjeta. Si alguna vez quieres hablar profesionalmente, estoy disponible. Me guardé la tarjeta en el bolsillo. Evidencia, no un servicio. Esa noche, la vigilancia mostró a Bruno llamando a Mateo desde la sala de estar con el altavoz encendido. ¿Tu impresión?, preguntó Bruno ansiosamente. Tiene 63 años. Algunas variaciones de memoria propias de su edad no son inusuales.
La voz de Mateo conllevaba una neutralidad cuidadosa. No puedo hacer evaluaciones clínicas a partir de una conversación casual en un almuerzo, pero si hay preocupaciones, podrías evaluarlo formalmente. Larga pausa. Con su consentimiento, claro. Pero Bruno, no me siento cómodo siendo parte de lo que sea que es esto. Si tienes preocupaciones legítimas sobre su bienestar, existen canales adecuados. Por supuesto. Solo exploraba las opciones. Después de colgar, la expresión de Bruno se oscureció. Encontraremos a alguien más. Guardé esa grabación con particular satisfacción. Incluso cuando intentaban corromper a profesionales, la ética intervenía. Del 12 al 17 de marzo, continué mi actuación. Pequeños errores, confusión, preguntas repetidas. En el desayuno del día 15, le pregunté a Rosaura sobre los planes que habíamos discutido la noche anterior, fingiendo que lo había olvidado. Sus ojos se iluminaron de emoción, apenas ocultos. La vigilancia capturó todo. Sus discusiones sobre mi declive. Bruno investigando procedimientos de encierro. Rosaura preocupándose de que se moviera demasiado lento. 18 de marzo, ajusté mi estrategia. En la cena, mencioné casualmente, he estado pensando en actualizar mi testamento. Roberto lo sugirió dada la venta del negocio. Quiero asegurarme de que todo esté en orden. El silencio se derrumbó. Entonces, Rosaura intentó parecer casual. Eso es muy responsable, papá. ¿Cuándo te reunirás con él? Pronto. Él redactará los documentos. Me aseguraré de que estés atendida. Dejé que las palabras colgaran allí. Un cebo en una trampa. Después de cenar, me retiré a mi estudio. La vigilancia los mostraba en la cocina, con las voces bajas, pero el micrófono captó todo. Mencionó el testamento, dijo Rosaura, apenas conteniendo la esperanza. No significa que lo esté cambiando a nuestro favor. La voz de Bruno llevaba una advertencia. Podría ser lo contrario. Pero si él está realmente confundido, si documentamos que no es competente cuando hace los cambios, entonces podemos impugnarlos más tarde. De cualquier manera, necesitamos más pruebas de su declive. Evidencia real, no solo nuestras observaciones. Hablaron durante 40 minutos, planeando cómo documentar mi supuesta incompetencia. Grabar todo en vídeo, registrar comportamientos extraños y construir un caso de incapacidad que invalidaría cualquier cambio legal en contra de sus intereses. Los vi celebrar su inteligencia, sirviendo vino, y brindando por su progreso. Creían que estaban ganando. Cerré la computadora portátil, abrí mi teléfono y busqué el número de Roberto Peña. 3 semanas de metraje, conversaciones, esquemas, intentos de manipulación, guerra psicológica, todo capturado con perfecta claridad digital. Mañana discutiríamos cómo semanas de evidencia podrían convertirse en estrategia legal, cómo la vigilancia podría convertirse en una ventaja, y cómo sus propias palabras podrían destruirlos. Yo había documentado su plan con la misma paciencia metódica con la que ellos habían planeado el mío. Excepto que yo había sido mejor en eso. Más minucioso, más estratégico. Era hora de pasar a la siguiente fase. Era hora de mostrarles lo que sucedía cuando subestimabas a un hombre que había construido un imperio de la nada. Un hombre que entendía que el verdadero poder provenía de la preparación, de la documentación y de saber exactamente cuándo atacar. Le envié un mensaje de texto a Roberto: tengo mucha evidencia nueva. Necesito una reunión lo antes posible. Su respuesta llegó en cuestión de minutos. Viernes a las 10. ¿Trae todo? Dejé el teléfono. Por la ventana del estudio, la luz de la luna pintaba el césped de color plata. En la casa a mi alrededor, dormían profundamente, creyendo que eran los arquitectos de mi caída. No tenían idea de que habían estado construyendo la suya propia. La luz de la mañana cortaba a través de las ventanas del estudio. 19 de marzo. Tomé mi teléfono a las 8 en punto y marqué la línea directa de Roberto Peña. Él contestó al segundo timbre. José. Tu mensaje decía que tenías evidencia. Semanas de ella. Material de vigilancia, conversaciones, intentos de manipulación, todo documentado. Necesito que nos reunamos hoy.
Esta tarde, 2 de la tarde. Trae todo. Pasé la mañana organizando, creé una carpeta en mi computadora portátil etiquetada como paquete de evidencia legal, copié los archivos de vigilancia organizados por fecha y gravedad, finalmente, imprimí las transcripciones de sus conversaciones más condenatorias. Bruno discutiendo los desafíos de competencia, Rosaura preocupándose por mi silencio sospechoso, ambos celebrando su supuesto progreso hacia el control de mis activos. Los reportes de Sara fueron a parar a un sobre Manila, resaltados y clasificados. Cargué todo en 2 unidades de memoria, una para Roberto, otra de respaldo. A las 2 de la tarde, me senté frente a Roberto en su sala de conferencias, con la unidad de memoria y los documentos entre nosotros como evidencia en un juicio. Vio 3 horas de metraje, leyó cada transcripción, y estudió el análisis de comportamiento de Sara. Finalmente, se recostó y juntó los dedos. Esto es exhaustivo. Múltiples opciones legales, órdenes de restricción, demanda civil, cargos criminales por el intento de envenenamiento. Tocó el documento de fideicomiso que yo había mencionado. Pero primero, protegemos sus activos. Un fideicomiso en vida irrevocable. ¿Cómo funciona eso? Usted transfiere activos al fideicomiso. Se convierte en una entidad legal separada. Un fiduciario independiente la gestiona. Usted establece condiciones para el acceso de los beneficiarios. Una vez firmado, es intocable. Ni siquiera usted puede cambiarlo. Sacó un bloc de notas y comenzó a esbozar la estructura. Lo hacemos hermético. No pueden demandar para entrar. No pueden manipular a los fiduciarios. No pueden impugnarlo de manera efectiva. ¿Qué tan rápido? 1 semana. Si nos movemos ahora, usted transferirá la mayor parte de sus activos. Se quedará con lo suficiente en líquido para uso personal. Estableceremos condiciones estrictas para el acceso final de Rosaura. ¿Qué condiciones? Roberto sonrió, agudo y profesional. Las que usted quiera. Requisitos de edad, independencia financiera, que no haya casos legales pendientes, cualquier cosa que asegure que ella no pueda acceder al dinero a través de la coerción o el fraude. Durante los siguientes 5 días, construimos una fortaleza impenetrable alrededor de mi riqueza. 20 de marzo, diseño de la estructura del fideicomiso. 450 millones de pesos transferidos al fideicomiso. 90 millones mantenidos en efectivo para mi uso. Rosaura podría acceder al dinero a la edad de 45 años, es decir, en 9 años, siempre y cuando demostrara 5 años de independencia financiera y no tuviera casos financieros civiles o penales en su contra. 23 de marzo, reunión con servicios fiduciarios de Quintana Roo. 2 oficiales de fideicomiso, profesionales e imparciales, explicaron su función. Seguirían el documento al pie de la letra. Sin presión familiar, sin manipulación, sin excepciones. 24 de marzo, la firma final. En la sala de conferencias de Roberto nuevamente, pero esta vez con un notario y los oficiales fiduciarios presentes. Los documentos estaban esparcidos sobre la mesa como un tratado que ponía fin a una guerra. Firmé cada página, puse mis iniciales y le agregué la fecha. El notario selló cada firma con finalidad oficial. Tus activos están protegidos, dijo Roberto mientras yo recogía las copias en un portafolio de cuero. Ella no puede manipular, coaccionar o demandar para acceder a ellos. El fideicomiso es irrevocable. ¿Hecho? Conduje a casa sintiendo algo que no había sentido desde febrero: poder, control, seguridad. En casa, la vida continuaba en su extraño teatro. Aún no sabían sobre el fideicomiso. La vigilancia captó sus discusiones casuales sobre la herencia. Su certeza de que, eventualmente, mi dinero sería suyo. Desayuno del 28 de marzo. Rosaura enmantequilló sus tostadas y mencionó un «cuando heredemos» como si fuera una conclusión inevitable. Esa misma noche, el historial de búsqueda en la computadora portátil de Bruno reflejaba como impugnar un testamento en Quintana Roo. Decidí decírselos el 1 de abril. Una fecha apropiada para que los planes se desmoronasen. El 31 de marzo. Les envié un mensaje de texto a ambos: reunión familiar mañana, 10 de la mañana. ¿En la sala? Es importante.
Roberto había aconsejado hacerlo en público o con testigos. Pueden ponerse agresivos. Es mi casa, había respondido yo. Mis reglas. Las cámaras captarán todo. El 1 de abril llegó claro y brillante. Coloqué mi computadora portátil y la conecté al televisor. Las imágenes de vigilancia estaban listas para reproducirse. A las 10, entraron en la sala con una energía nerviosa que crujía a su alrededor. Me puse de pie. Ellos se sentaron. El sofá era más bajo que mi posición de pie. Se estableció la jerarquía. He tomado decisiones sobre mi patrimonio. Levanté el documento del fideicomiso. He creado un fideicomiso en vida irrevocable. Su atención se agudizó. Les expliqué sistemáticamente, 450 millones de pesos transferidos. Fiduciario independiente. Condiciones de acceso. Edad de 45 años. Independencia financiera. Ausencia de casos legales. Observé sus rostros pasar por la comprensión. ¿Qué? La voz de Rosaura se quebró. ¿Me estás dejando fuera? Estoy protegiendo mis activos de la manipulación. Bruno estalló desde el sofá. Esto es por lo del restaurante. Un error y tú. Un error. Tomé el control remoto y presioné el botón de reproducir. Sus propias voces llenaron la habitación. Imágenes de vigilancia. Ellos discutiendo los desafíos de mi competencia mental. Ellos planeando documentar mi declive. Ellos celebrando su progreso. Nos espiaste. Rosaura, ya estaba llorando. ¿A tu propia hija? Me protegí de las personas que intentaron drogarme para firmar documentos legales. Demandaremos, Bruno dio un paso adelante, ocultando mal su agresión. Impugnaremos esto. No pueden. Es irrevocable. Ya está hecho. Legalmente a prueba de balas. Lo miré a los ojos sin vacilar. Intenta desafiarlo. Desperdicia tu dinero en abogados. La ley es clara. Hemos vivido aquí 5 años. Tenemos derechos. No tienes ningún derecho sobre mi dinero. Nunca los tuviste. Bruno salió furioso. Rosaura lo siguió, sollozando. Regresé a mi estudio y saqué las imágenes de la cámara del enfrentamiento que acababa de grabarse. Lo guardé con sello de tiempo y etiqueta. Evidencia de su respuesta. La rabia confirmando la culpa. La semana siguiente, la casa se convirtió en un campo de batalla. Portazos. Silencio hostil. Llamadas telefónicas escuchadas a escondidas a abogados que decían lo mismo, el fideicomiso era sólido, inquebrantable. El 7 de abril, Rosaura intentó reconciliarse. Llamó a la puerta de mi estudio con lágrimas listas para salir. Papá, podemos solucionar esto. ¿Soy tu hija? Mi hija no habría intentado envenenarme. Sal de mi estudio, por favor. Ella se fue. Me quedé solo, mirando a la pared y sabiendo lo que venía después. El fideicomiso protegía mi dinero. Ahora necesitaba recuperar mi hogar. Abrí mi cuaderno y escribí algunas palabras, sacarlos de la casa. Esa noche, llamé a un agente de bienes raíces, Catalina Fuentes, recomendada por mi banquero por su discreción y rapidez. Quiero vender mi casa. ¿Qué tan rápido podemos enlistarla? Puedo verla mañana por la mañana. Si es como usted la describe, podríamos publicarla para este fin de semana. Llegó el 8 de abril con cinta métrica y evaluación profesional. Caminó por las habitaciones donde mi hija y mi yerno todavía vivían, evaluando el valor de mercado de su hogar prestado. Hermosa propiedad. Puedo publicarla en 126 millones de pesos. En este mercado, se moverá rápido, pero tiene que estar vacía para mostrarla. Lo estará. La casa salió al mercado el 10 de abril. La primera visita se programó para el 12 de abril. Informé a Rosaura y a Bruno por mensaje de texto. Visitas el viernes. Tendrán que salir por 3 horas. Bruno respondió, ¿estás vendiendo la casa? Sí. Ninguna respuesta. Salieron el viernes por la mañana,
y regresaron para encontrar tarjetas de presentación en la encimera de la cocina de compradores interesados. Sus rostros, al darse cuenta de que yo estaba desmantelando toda su vida, hablaban por sí solos. 15 de abril, hice que Roberto redactara el aviso de desalojo. Formal, legal, definitivo. 60 días para desocupar la casa, entregado a ellos esa misma noche mientras estaban sentados en la sala de estar, su sala de estar prestada. Bruno lo leyó, y con el rostro oscurecido, lo partió por la mitad. No puedes desalojarnos. Esta es nuestra casa. Lee el aviso. Son invitados a voluntad. No hay contrato de arrendamiento, no hay alquiler, no hay derechos de inquilinato. 60 días. 15 de junio. Pelearemos esto. Inténtalo. Contrataron a un abogado. 16 de abril. Escuché su consulta telefónica a través de la vigilancia. La evaluación del abogado coincidió con la de Roberto. Si no hay contrato de arrendamiento ni acuerdo de alquiler, tiene fundamentos. Ustedes viven allí con un permiso que él ahora está revocando. Roberto presentó la acción de desalojo el 20 de abril. Fecha de corte fijada para el 10 de mayo, a 3 semanas de distancia. Mientras tanto, alquilé un condominio en el centro de Cancún, mes a mes. Frente al agua, tranquilo, en un lugar limpio y sin la mancha de la traición. Me mudé el 28 de abril. La casa se convirtió en territorio hostil. Me quedé en el condominio la mayor parte del tiempo, regresando solo por lo necesario. En cada visita, la vigilancia captaba su desesperación. Rosaura llorando, Bruno enfurecido, ambos llamando a abogados que no tenían soluciones. Llegó el 10 de mayo. Tercer piso de los juzgados de Quintana Roo, procedimientos de desalojo. Roberto y yo nos sentamos en la mesa del demandante. Al otro lado del pasillo, Rosaura, Bruno y su abogado, joven, superado y sabiendo que no tenía un caso firme. El juez Martínez tomó el estrado. De 50 años, expresión seria, con experiencia en ver a personas intentar evitar las consecuencias. Su abogado se puso de pie. Su señoría, mis clientes han vivido en esta propiedad durante 5 años. ¿Bajo qué acuerdo?, lo interrumpió el juez Martínez. Son familia. El solicitante es el padre de la señora Torres. Eso no es un contrato de arrendamiento. ¿Pagan renta? No, pero... ¿Pero tienen un contrato de arrendamiento por escrito? No, su señoría. Sin embargo. Entonces son huéspedes a voluntad. El señor León ha proporcionado el aviso adecuado de 60 días. Miró a Roberto. Sí, su señoría. Entregado el 15 de abril. Tienen hasta el 15 de junio para desocupar. El juez Martínez revisó los documentos. No veo ningún impedimento legal para este desalojo. El solicitante es el propietario de la propiedad. Los demandados no tienen contrato de arrendamiento ni acuerdo de alquiler. El aviso fue el adecuado. Miró a Rosaura y a Bruno. Tienen hasta el 15 de junio. Después de eso, la fuerza policial estará disponible. Moción concedida. El mazo golpeó con fuerza. Definitivo. En el pasillo, Bruno me confrontó, con la voz baja y cruel. Te arrepentirás de esto. Estás destruyendo a tu propia familia. Estoy eliminando a las personas que me envenenaron. Te haremos pagar. ¿Con qué dinero? Me alejé y lo dejé balbuceando en el corredor. Las siguientes 5 semanas pasaron en un frío enfrentamiento. Me quedé en el condominio. Ellos permanecieron en la casa, empacando lentamente, buscando desesperadamente propiedades de alquiler que no podían pagar sin mi apoyo. La vigilancia mostraba discusiones interminables, y como Rosaura se derrumbaba, y a Bruno enfurecido por su completa derrota. 14 de junio. Recibí confirmación de que el comprador de la casa había completado la inspección y había sido aprobado para el cierre en agosto, en espera de posesión desocupada. 15 de junio, el día de la mudanza. Conduje a la casa al mediodía. Un camión grande estaba en la entrada, y se estaban cargando los muebles. Rosaura dirigía a los de la mudanza con ojos rojos y el rostro exhausto. Bruno cargaba cajas,
y sus movimientos eran cortantes con furia reprimida. No me reconocieron. Me quedé en el césped observando cómo cargaban sus pertenencias, todo lo que yo les había comprado, todo lo que habían acumulado durante 5 años de vivir de mi generosidad. El camión arrancó a las 4 de la tarde. Se marcharon en el coche de Bruno sin mirar atrás. Entré en la casa vacía y mis pasos resonaron en la madera. Sin muebles, sin ellos, sin veneno en el aire. Habitación por habitación, caminé por aquel espacio recuperado. Marcas en las paredes donde habían colgado cuadros, hendiduras en las alfombras donde se habían asentado los muebles. La casa se sentía como un cascarón vacío, contaminada por lo que había sucedido dentro de ella, pero por fin, felizmente desocupada. Mi teléfono vibró. Era Roberto. Desalojo completo. Listo para discutir la demanda civil. Me quedé de pie en el centro de la sala, mi sala, mirando el vacío a mi alrededor. Vender la casa borraría su presencia por completo. Pero primero, una acción legal más. Un último ataque permanente. Escribí mi respuesta a Roberto: sí, programe una reunión para el lunes. Es hora de hacer esto permanente. El vacío de la sala de estar me rodeaba. Sin muebles, solo pisos de madera y ecos. Me senté con la espalda contra la pared, y con la computadora portátil apoyada en mis rodillas. Abrí las carpetas de evidencias por última vez. Meses de documentación. Imágenes de vigilancia organizadas por fecha. Los registros médicos del hospital. La declaración de Carlos. Los informes de Sara. Cada conversación, cada intento de manipulación, cada prueba de que lo que me había sucedido no era paranoia, sino explotación calculada. Creé un documento de línea de tiempo final. Imprimí todo, lo organicé en una carpeta expandible con pestañas etiquetadas. Cada pieza contaba una parte de la historia. Juntas, eran innegables. Lunes por la mañana, 16 de junio. Me reuní con Roberto en su oficina, esparcí las evidencias por su mesa de conferencias, como preparando las piezas de una acusación formal. Demanda civil bajo la sección 103 del artículo 825 del Código Penal de Quintana Roo, dijo Roberto tomando notas. Explotación de personas mayores. Manipulación financiera, intento de envenenamiento, coerción. Agregaremos angustia emocional, fraude, conspiración, y solicitaremos 9 millones de pesos en daños más costos. Esto no se trata del dinero, le dije. Lo sé. Se trata del registro público, documentación de lo que hicieron. Levantó la vista de sus notas. ¿Quieres consecuencias? Exactamente. Presentamos la demanda el 17 de junio. A Rosaura y a Bruno les entregaron los papeles en su nuevo apartamento, un pequeño lugar de 2 habitaciones en un vecindario alejado de los lujos de Puerto Cancún. El encargado de notificar la demanda reportó que apenas habían desempacado. Su abogado contactó a Roberto en cuestión de días y su voz sonaba estresada en el altavoz. Mis clientes no pueden pagar esto. Ya están financieramente devastados. Deberían haber considerado eso antes de intentar drogar y defraudar a su benefactor, respondió Roberto con frialdad. Comenzó la fase de descubrimiento. Roberto solicitó sus registros financieros. Los estados bancarios mostraban la verdad. Sin ahorros, viviendo al límite en las tarjetas de crédito, ahogándose en deudas creadas por sus expectativas de estilo de vida. El 28 de junio llegó la oferta de acuerdo. Me reuní con Roberto en su oficina para revisarla. Un plan de pagos de 900.000 pesos, admisión privada de culpabilidad y sin juicio. Es razonable, dijo Roberto con cautela. Claramente, no pueden pagar la sentencia completa, pero el acuerdo sería confidencial. Sin registro público. Deslicé los papeles de vuelta por su escritorio. No. Quiero que esto sea público. Quiero que quede en los registros judiciales para siempre. Ir a juicio es arriesgado. El juez podría otorgar menos. No me importa el dinero. Me importa el registro judicial. Lo miré a los ojos. Ellos intentaron destruirme. Quiero que quede documentado oficialmente que estaban equivocados y que yo tenía la razón. Roberto asintió lentamente. Entonces iremos a juicio.
Julio se convirtió en el mes de la preparación. Carlos confirmó que testificaría. El médico del hospital proporcionó una declaración jurada de experto. Sara preparó las pruebas de vigilancia para la presentación ante el tribunal. Di mi deposición, y horas de preguntas fueron respondidas bajo juramento, construyendo la base fáctica. Conferencia previa al juicio del 25 de julio. La jueza fijó el juicio para el 28 de julio. Llegó aquella mañana de lunes, despejada y calurosa. Me vestí con mi mejor traje y llegué temprano a los juzgados de Quintana Roo. La jueza Catalina Morales presidía. De unos 50 y tantos años, con reputación de ser justa y de emitir fallos estrictos y sin rodeos. Roberto había recomendado un juicio ante el juez en lugar de un jurado. Los jueces entienden el derecho de ancianos mejor que ciudadanos al azar, había explicado. Declaraciones iniciales. Roberto presentó la línea de tiempo y un resumen de evidencias con precisión metódica. El abogado de ellos, un joven superado por la situación, argumentó un malentendido familiar exagerado. Carlos testificó primero. Describió el incidente del restaurante con clara convicción. Vi a la señora Torres verter algo de un pequeño frasco en la copa de vino del señor León mientras él estaba lejos de la mesa. Líquido transparente, fue una acción deliberada. Su abogado intentó contrainterrogarlo. Pudo haberse equivocado. No. Sé lo que vi. No podía quedarme callado al respecto. El médico del hospital explicó los hallazgos de diazepam, los niveles de dosis y el peligro que representaban. Sara presentó la metodología de vigilancia, la cadena de custodia y la autenticación del material grabado. Día 2, 29 de julio. El vídeo de vigilancia se reprodujo en la pantalla de la sala de tribunal. Sus propias voces llenaron el espacio, discutiendo los desafíos a la competencia mental, planeando la consulta con Mateo y celebrando su supuesto progreso hacia cuando heredemos. Las palabras de Bruno, tiene 63 años, ya no es muy agudo. La voz de Rosaura, nos merecemos este dinero. Vi a la jueza Morales tomar notas con una expresión seria y concentrada. Rosaura testificó llorando. Admitió el incidente del restaurante, pero afirmó que solo quería que él la escuchara sobre documentos importantes. Bruno testificó y se puso a la defensiva de forma hostil. Me culpó por reaccionar de forma exagerada ante un conflicto familiar. Luego, fue mi turno. El estrado de los testigos se sentía elevado y formal, y todos estaban mirando. Declaré mi nombre, edad y mi relación con los acusados. Respondí a las preguntas de Roberto con calma y precisión. Presenté la evidencia pieza por pieza. La vigilancia en el restaurante, la creación del fideicomiso, el desalojo. El contrainterrogatorio fue agresivo. No está siendo usted vengativo, señor León. Estoy buscando que se asuma la responsabilidad. Hay una diferencia. La jueza Morales hizo su propia pregunta. ¿Por qué buscar un juicio civil después de la protección del fideicomiso y el desalojo? La miré directamente. Porque lo que hicieron estuvo mal. Necesita quedar en los registros públicos para mi protección, para que quede un precedente, en nombre de la verdad. 30 de julio. Argumentos de cierre. Roberto, esto es una explotación de ancianos de manual. Intento de envenenamiento, manipulación financiera, coerción psicológica. La evidencia es abrumadora. Su abogado, un conflicto familiar y una decisión errónea, sí, pero no explotación criminal. La jueza Morales cerró su libreta. Emitiré una decisión por escrito dentro de 2 semanas. Salí del tribunal bajo el calor de la tarde, sabiendo que había hecho lo que vine a hacer, decir la verdad públicamente, presentar la evidencia. Ahora, la justicia decidiría si la verdad importaba. 2 semanas para esperar. 2 semanas para preguntarme si el sistema validaría lo que había soportado o lo descartaría como un drama familiar. Conduje de regreso a mi condominio temporal, observé el atardecer sobre el mar Caribe y esperé a que el mundo confirmara lo que yo ya sabía, que tenía razón en protegerme, en defenderme y en exigir responsabilidad. 15 de agosto, la luz de la mañana rompió sobre el océano fuera de mi balcón. El café humeaba en mi mano. Amargo, familiar, un ancla para la realidad. Habían pasado 2 semanas desde que terminó el juicio.
El teléfono sonó a las 9 en punto. José. Era Roberto. Tenemos el veredicto. Me senté y la vista del océano se extendía infinitamente ante mí. La jueza falló a tu favor. Victoria total. Encontró evidencia clara y convincente de explotación a un anciano, intento de fraude financiero, e imposición intencional de angustia emocional. Fallo por 6.300.000 pesos más los gastos legales. 1.350.000 pesos por daños punitivos, para un total de 7.650.000 pesos. El número se sintió abstracto. ¿Hay más?, continuó Roberto. Orden de restricción permanente. Tienen prohibido contactarte directa o indirectamente. 0 llamadas, 0 cartas o comunicación de terceros. Cualquier violación significa cargos por desacato. ¿Y el pago? Ellos no tienen nada. Así que la Corte ordenó un plan de pagos. Su salario se embargará en el futuro hasta que satisfagan la deuda. Podría tomar años. Pero la sentencia es de dominio público, se puede buscar. Documentación permanente de lo que intentaron hacer. Eso era lo que yo quería. No el dinero, sino la documentación, la validación, un registro público de que no era ni paranoico ni cruel. De que había sido el objetivo y tenía todo el derecho de protegerme. Gracias por todo, Roberto. Tú hiciste el trabajo, yo simplemente lo hice legal. Después de colgar, me quedé mirando cómo el amanecer se convertía en mañana. La opinión por escrito llegó por correo electrónico 1 hora más tarde. Leí cada página. Las palabras de la jueza Morales. Las pruebas presentadas demuestran una explotación calculada de una persona de edad avanzada por parte de aquellos en quienes confiaba. El incidente del restaurante por sí solo, es decir, el intento de drogar al demandante para facilitar la firma de documentos, constituye un comportamiento criminal. Las grabaciones de vigilancia posteriores revelan manipulación y planificación continuas. Este tribunal considera que las acciones de los demandados son reprobables y merecedoras de las penas civiles máximas. Reprobables. Penas máximas. Registros públicos. Imprimí la opinión y la archivé. Un documento más en un caso que ahora estaba cerrado. 16 de agosto, cerré la venta de la casa en Puerto Cancún. Vendida a una familia joven por 49.500.000 pesos. Nunca sabrían lo que había sucedido entre aquellas paredes. La llenarían de diferentes recuerdos, diferentes vidas y un futuro diferente. Ese mismo día, compré un condominio en el centro de la ciudad. 10º piso, ventanales del piso al techo y vista al mar que se extendía hasta el horizonte. Una compra en efectivo por 15.300.000 pesos procedentes de la venta de la casa. Moderno, limpio, sin el peso del historial. Me mudé el 18 de agosto. Entregaron los muebles, los acomodé simplemente, nada excesivo, nada que no necesitara. El espacio se sentía como respirar después de haber estado bajo el agua. 20 de agosto, última reunión con Sara en su oficina de la avenida Guayacán. Los certificados seguían en la pared. Caso cerrado, dijo ella entregándome una unidad de memoria. Todo el material de vigilancia, informes y documentación para tus registros. Gracias por todo. Lo hiciste muy fácil. Ellos eran predecibles. Se puso de pie y me tendió la mano. Cuídate mucho, José. Nos dimos la mano. Asuntos concluidos. La relación profesional terminada. 22 de agosto. Me senté en mi nuevo balcón con el teléfono en la mano. Deslicé hasta el contacto de Rosaura, y mi dedo quedó suspendido sobre la pantalla. Eliminar contacto. Apareció el cuadro de diálogo de confirmación. Presioné sí. Su nombre desapareció. Luego seguí a Bruno. Ambos desaparecieron de mi teléfono, de mi vida, y de mi futuro. La orden de restricción significaba que no podían comunicarse. Incluso si quisieran disculparse, reconciliarse o explicar. La ley lo impedía. Al menos durante 3 años. Tiempo suficiente para que la vida avanzara sin ellos. No sentí nada. Ni satisfacción, ni tristeza. Solo una paz tranquila.
23 y 24 de agosto, establecí nuevas rutinas. Café de mañana en el balcón. Paseos por la tarde a lo largo del paseo marítimo. Lectura por las tardes con los sonidos del océano entrando por las ventanas abiertas. Llamé a los viejos amigos a los que había descuidado durante el caos e hice planes para volver a conectarme con ellos durante el almuerzo. Reconstruyendo mi vida social más allá de la vigilancia y las batallas legales. 25 de agosto. El atardecer pintó el cielo en diferentes capas. El naranja sangrando hacia el morado, y el morado sangrando hacia el azul profundo. Estaba de pie en mi balcón, con el café enfriándose en la mano, observando cómo el día se convertía en noche. 6 meses desde febrero, desde aquel restaurante, desde la advertencia de Carlos, del intercambio de copas y de todo lo que siguió. Había protegido mis activos a través del fideicomiso, los había expulsado de mi casa mediante el desalojo, y los había hecho responsables mediante una sentencia civil, creando un registro público permanente de su explotación. Había ganado. Pero no se sentía como una victoria. Se sentía como supervivencia. Como salir del agua oscura hacia la superficie y darte cuenta de que todavía estás respirando. Mi hija había intentado envenenarme. Esa verdad era un peso inmutable. Pero me había negado a ser la víctima, me había negado a aceptar la manipulación, me había negado a permitir que la confianza me hiciera vulnerable y propiciara mi propia destrucción. El océano se extendía de manera interminable, con la línea del horizonte nítida y limpia. En algún lugar de la ciudad, detrás de mí, Rosaura y Bruno vivían con las consecuencias. La deuda de la sentencia siguiéndolos durante años, el historial público acechando sus solicitudes de empleo y las verificaciones de antecedentes, la orden de restricción que les impedía fabricar narrativas o buscar la reconciliación bajo sus propios términos. No los odiaba. El odio requería energía, atención y una inversión emocional. Había gastado todo eso en la documentación, en la preparación y en las batallas legales. Ahora, solo tenía paz. El sol tocó el horizonte. Los colores se hicieron más profundos. Las luces de la ciudad comenzaron a brillar detrás de mí. Mi café se había enfriado, pero no me moví para volver a llenarlo. Solo me quedé allí, observando cómo el ciclo de la naturaleza continuaba sin importar el drama humano. Había construido un imperio de la nada. Lo vendí por 540 millones de pesos. Protegí 450 millones de pesos mediante un fideicomiso blindado. Perdí a una hija, pero me salvé a mí mismo. Encontré justicia en los tribunales y paz en la separación. Algunas historias terminaban con reuniones familiares, perdones y sanaciones. Esta terminaba con distancia, documentación y el alivio de la seguridad. El sol se ocultó bajo el océano. La oscuridad se hizo más densa. Terminé mi café frío, dejé la taza en la barandilla del balcón y me quedé viendo aparecer las estrellas. Al día siguiente llamaría a mi antiguo socio por esa oportunidad de consultoría. La próxima semana almorzaría con amigos. Eventualmente tendría citas, viajaría y llenaría mis días con propósitos más allá de la guerra legal. Pero esta noche, simplemente estaba allí, de pie, libre, protegido, solo, pero sin sentir soledad. El océano susurraba contra la costa, muy abajo. La ciudad tarareaba su ritmo interminable. La vida continuaba, indiferente ante las luchas individuales, ofreciendo nuevos días a aquellos que sobrevivían a las viejas batallas. Y yo había sobrevivido. Eso era suficiente. Si te gustó esta historia, por favor dale un me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por tu visualización.